Hola Iglesia CDI. Buenos días, para nosotros es un privilegio, es un placer, es un gusto y un gozo estar aquí con ustedes en esta mañana. Hoy les quiero presentar a un hombre muy especial en mi vida, con el que llevo compartiendo 11 años de mi vida. Les presento a mi esposo, Diego Cardona. Yo de igual forma les presento a mi esposa, Yolanda Londoño. Como ya dijo, llevamos 11 años juntos y de verdad que es un privilegio, es una alegría muy grande estar aquí con ustedes en esta mañana de domingo. Quiero que preparen sus corazones, que se dispongan porque hoy el Señor va a hacer cosas muy bonitas. Amor, debemos ir a preparar a Isabela para la clase de CDI Kids. Ah, sí, y ustedes también allá, con sus niños pequeños, prepárenlos porque esta clase va a estar fenomenal. Vamos a celebrar que la cosa está buena. Sube el volumen, usa tu antena. Manny Muy Ayala, hoy lo nuevo estrena. Música que rompe cadenas. Yo la adoro y le salto de mi morro todo de pato. Y es por eso que yo vivo agradecido. Y te acuerdas un salto, yo le digo cuando canto por ti vivo lleno de júbilo. Cuando Dios entra en la escena, todo el vacío lo llena. Gozo ya fluye por tus venas y desaparecen las penas. Cuando Dios entra en la escena, todo el vacío lo llena. Gozo ya fluye por tus venas y desaparecen las penas.
sol por la mañana, Dios diciendo sana, me sobran ganas de gritar al cielo de júbilo. Alex Zurdo de la hora Z. Sale el sol por la mañana, Dios diciendo sana, me sobran ganas de gritar al cielo de júbilo. La mano para arriba, sigue la alabanza y no te cohibas, que lo negativo no te prohíba. Si te llegan gritos para que lo exhibas, y lo hacemos en esta ocasión, un grito que salga desde el corazón, de júbilo, gozo y de exaltación. Brinca, canta y sin pena, que en el cielo el coro resuena, que el amor de Cristo te llena. El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena de júbilo, de júbilo. El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena de júbilo, de júbilo. Sale el sol por la mañana, Dios diciendo sana, me sobran ganas de gritar al cielo de júbilo. De júbilo. La Biblia nos habla de Saulo de Tarso, un hombre preparado en la ley de Moisés, pero un perseguidor de los cristianos, buscándoles de casa en casa y entregándoles a la cárcel. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo creo en Jesús de Nazaret. ¡Estás bajo arresto! No he hecho nada malo. Un día, camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Saulo quedó ciego en ese momento. Más adelante, Dios sanó su vista a través de un hombre llamado Ananías. ¿Ahora tú podrás ver, Saulo? ¡Ya puedo ver! ¡Es un milagro! A partir de allí, la vida de Saulo cambió radicalmente y Dios le envió a compartir el mensaje de salvación en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Hechos capítulo 9, versículo 15-16. Después de su encuentro con Jesús, deja de llamarse Saulo para ser conocido como el apóstol Pablo. Pablo comienza a viajar predicando acerca de Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pablo, en su segundo viaje, conoce a un joven llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 7 y capítulo 3, versículo 14 y 15. En este pasaje la Biblia habla de Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo. Ellas le enseñaron a Timoteo a amar a Dios desde su niñez. Timoteo, Dios quiere que tú le ames, seas respetuoso con las demás personas y no digas mentiras. Gracias, mami, ya sé cómo comportarme. Ellas le enseñaron a Timoteo a amar a Dios desde su niñez y de esta forma creció reflejando a otros la bondad y compasión de Dios. ¿Creció? Así se convirtió en un misionero que apoyó a Pablo en su ministerio. Este joven llamado Timoteo contaba con muy buen testimonio y buen concepto por parte de las personas que le conocían. Así fue como Pablo, viendo en Timoteo una fe sincera, le invita a participar de la obra que Dios le encomendó. Pablo fue un hombre que vivió impactando las vidas de todas las personas que le rodeaban, unos para bendición porque aceptaron el mensaje de Jesús y para otros de contienda porque procuraron matarle persiguiéndole de manera persistente, causando alboroto en diferentes ciudades. Aún así, trascendió de tal manera que hoy día nosotros podemos aprender de la vida de este misionero que vivió naufragios, persecuciones, rechazo e injusticia por causa de predicar el Evangelio de Jesús.
Pero además de su ejemplo de vida, también dejó un legado a Timoteo, de quien se refirió como su hijo espiritual por causa de su fe y su anhelo profundo de dar un testimonio genuino de lo que Dios fue para él. Esto lo vemos en las cartas que Pablo envía a Timoteo en primer y segundo libro de Timoteo, animándole, aconsejándole e instruyéndole en cómo debe ser su comportamiento. Miren, me llegó una carta. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esto me lo envió Pablo. Parece todo un libro de normas y consejos muy importantes que serían útiles no solo en la vida de Timoteo, sino también en todos aquellos que lo escucharían. En Gálatas 2:20 encontramos a Pablo diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vive, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que cada uno de ustedes, niños y adultos que nos escuchan, pueda decir: ahora es Cristo quien vive y actúa a través de mí. Que tu vida impacte a otros y les motive a amar a Dios y a ser ejemplo en el hogar, el colegio y en cada lugar donde estés. ¿Quieres hacer esta oración con nosotros? Cierra tus ojos, por favor. Amado Jesús, anhelo que tú vivas a través de mí, que mis acciones y mi comportamiento reflejen la vida de Cristo, de manera que muchos quieran conocerte. Gracias por escucharme, Padre Celestial. Amén. ¡Chao! ¡Chao, niños! ¡Chao! Hola niños, para la manualidad de hoy vamos a coger nuestro cartón y con nuestro lápiz vamos a hacerle unos lindos ojitos, como estos que puedes ver aquí. Si te gustan cómo quedan, entonces los retiñes con marcador negro. Si no, como es en lápiz, puedes borrarlo y volverlos a hacer. Así me quedaron a mí. Ahora vamos a hacerle la expresión de la cara. A mí siempre me gusta con una sonrisa. Ahora vamos con el cabello. Coges la lana y le das una vuelta alrededor de los dedos. Ahora coges tu tijera y cortas. Con cuidado sacas tus deditos y le cortas por ambos lados. Así queda. Ahora coges otro pedazo de lana y los colocas así como en una crucecita. Estos pedazos de lana van encima. Ahora haces 2 nudos sencillos. Puedes dejarlo así o cortar las puntas. Ahora coges tu colbón, le pones un poquito y se lo pegas y dejas que se seque. Mientras tanto puedes ir haciéndole la ropa. Yo voy a usar mis colores. Si tu color es clarito y no se ve, puedes retenerlo con marcador negro como yo hice con el mío. Ahora lo voy a pintar de otro color para que se vea mejor.
Yo le voy a hacer una túnica, como como se vestían en los tiempos bíblicos. Si tú quieres, puedes hacerle un pantalón como se usa ahora. Ahora le voy a hacer unos zapaticos. Así me quedó. Ahora le voy a hacer manitas. Y ya tienes listo tu muñequito. Si tú quieres que tu muñeco tenga dos expresiones, puedes hacerlo al respaldo como yo lo hice. Yo hice una versión femenina del muñeco de aquí, que representa a Eunice, la madre de Timoteo. Y así te quedan tus muñequitos de la manualidad de hoy. ¡Chao! Amor, hace 18 años, como tú sabes, inicié Escuela de Alabanza y hoy es una realidad. De verdad que es un privilegio y es una alegría muy tremenda estar en este ministerio. La alabanza en CDI siempre ha sido un tiempo muy especial. Por eso hoy te invitamos a que te conectes con el Señor a través de la alabanza en esta mañana. Así es. Buenos días, iglesia. Bienvenidos una vez más a un día donde podemos bendecir a nuestro Dios, darle la gloria a Dios, y por eso los invitamos para que en esta mañana, con una actitud de adoración, vengamos ante nuestro Padre. Les regalo la palabra de hoy en Salmo 37, que dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en ese mismo sentir vamos a adorarle, vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque nos ha regalado un día más de vida, porque su amor es inagotable, porque su amor es perfecto, porque su amor nos cubre en todo. Gracias, Papito Dios. Y es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura y canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Y es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano
y canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura y canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Padre bueno, y en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, porque creemos, Señor, que tú eres un Dios que haces cosas maravillosas, Señor. Y aunque estemos en situaciones difíciles, Señor, tú estás aquí, Señor, para levantarnos, para sostenernos. Tú eres, Señor, que nos sostienes con la diestra de tu justicia, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, hermoso Jesús. Aquí estás, debemos mover. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoro.
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Te mueves en medio de cada situación, Señor. Por eso, Señor, hoy declaramos, Señor, que tú eres ese Dios que hace maravillas, ese Dios que cumples tus promesas, Señor. Ese Dios que te mueves con poder. Gracias, Papito Dios. Gracias, hermano Jesús. Gracias, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Señor, ese eres el motivo, Señor, por el cual cada día nos levantamos, Señor, porque tú nos das las fuerzas, Padre precioso. Y hoy adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, y declaramos, Señor, que tú eres nuestro Rey, que reinas para siempre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Rey. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la alabanza es para ti. Nos gozamos en tu presencia. Eres Dios, te levantamos hoy. Cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá.
toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol. Tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que hace Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que hace Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que hace Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que hace Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Familia, y queremos invitarle a que nos acompañen en una corta oración. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Hoy, Dios, oro de una manera muy especial para que supla, Señor Jesús, las necesidades económicas, Señor, y financieras de las personas que hoy te necesitan, Señor, que necesitan, Dios, de ver tu mano, Señor. Hoy te pedimos, Padre, por aquellos que están enfermos, Señor, en una clínica. Yo te pido, Padre, que tú extiendas tu mano, Dios poderosa, sobre la vida de cada uno de ellos, Señor Jesús. Trae sanidad a sus vidas y a sus corazones, Señor. También te pido que suplas las necesidades espirituales de cada uno, Señor. Levanta, Señor Jesús, una iglesia, Dios, que te busque, que te alabe, que te glorifique todos los días, Señor. Que tenga sed de ti,
Padre Gracias, Santo. Dios. También te glorifico en esta mañana y te doy gloria y honra por cada milagro que hemos podido ver con Así es, nuestros Señor. ojos, Señor. Así Hemos es. visto familias, Señor Así Jesús, es. restauradas en este tiempo, Señor. Hemos visto, Este Señor tiempo ha Jesús, sido que tú fiel. has mostrado tu mano, Señor Jesús, en la economía de muchos hogares. Gracias, Y así Señor. como también hemos visto, Señor, la sanidad de muchos, Señor. Amén, Aunque han Señor. tenido, Así Señor, es. enfermedad, tú te has glorificado en muchas vidas, Señor. Te damos gracias por ello. En esta mañana te glorificamos, te Gracias, honramos y te bendecimos. En el Amén, nombre Señor. de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y Amén y amén. amén. Gracias. Gracias. Familia, y quiero compartirles que hace unos meses Dios le hizo un llamado a nuestra hija mayor a misiones. Ella tiene 17 años y se disfruta mucho el espacio de la cápsula de jóvenes. Tú has oído que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Segunda de Timoteo 2:2. ¿Y tú, eres capaz o idóneo para enseñar la palabra? ¿Y tú, de quién sigues el ejemplo? ¿Has pensado qué legado vas a dejar? Amor, y llegó el tiempo tan esperado, el tiempo en el que Dios va a hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Por eso yo quiero invitarles a ustedes ahí en sus casas a que pongamos atención y dispongamos nuestro corazón y todo nuestro ser para ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Buenos días, Iglesia Centro de Desarrollo Integral. Qué bendición estar con la familia de Dios. Hoy estamos a domingo 16 de agosto. Andrés, imagínate, domingo 16 de agosto. Domingo 16 de agosto, pastor, ya vamos a mitad de mes y creo que es muy importante lo que Dios ha venido hablándonos. Esperemos que el Señor en esta mañana también nos continúe hablando y nos continúe bendiciendo. Bueno, recordemos, estamos en la cuarentena, prolongaron nuevamente este tema y todos debemos usar el tapabocas, debemos asearnos las manos, debemos tener la distancia
y bueno, tener todas las medidas de bioseguridad. Recuerde que en casa nos esperan, recuerde que como iglesia queremos volvernos a encontrar todos, entonces por lo tanto debemos cuidarnos todos, cumplir las medidas de bioseguridad, muy importante esto. Ahora recordemos que ahora el coronavirus está por todas partes, pero tenemos la fe en el Hijo de Dios. Y todos los que tenemos la fe en el Hijo de Dios, esperamos que su bendición y su protección esté con todos nosotros. Bueno, hoy estoy pues con Andrés, estamos hablando de trascendencia y legado. Y vamos a hablar de un tema muy importante sobre la paternidad, precisamente, que se ha ido perdiendo aún la paternidad dentro de la iglesia. Se está perdiendo como el legado que la iglesia debe dejar, y es lo que nos vamos a referir en la vida del apóstol Pablo junto con el joven Timoteo. Entonces voy a estar leyendo de la palabra de Dios, primera de Timoteo 1:1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Miren cómo Pablo ya empieza a direccionar la vida del joven Timoteo. Pero también 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos. Amén. Me encanta el apóstol Pablo cómo tenía un conocimiento tan profundo de Dios. Andrés, es hermoso cómo él exalta, cómo le da toda la gloria a Dios y cómo él está impartiendo eso en ese hijo Timoteo. Entonces, como dije al principio, la paternidad, la iglesia, debemos dejar una paternidad y a la vez tener hijos espirituales. Entonces, pues nosotros hoy estamos haciendo, como por decir alguna representación con Andrés, de que yo soy Pablo, el apóstol Pablo, y aquí pues un hijo espiritual que se llama no Timoteo sino Andrés. Entonces vamos a hablar de padre espiritual e hijos espirituales, ¿no? Y claro, vamos a través de la enseñanza a ver unos asuntos muy interesantes. El primero de ellos, pastor, es caminar por la buena milicia. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18 y 19 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en ti, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechándola, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, pastor, qué importante es esto. Pablo le pide a Timoteo que milite una buena milicia. La milicia obviamente tiene que ver con pertenecer a un ejército, y pues nosotros pertenecemos al ejército de Dios, ¿no? Claro que entonces sí. Diríamos nosotros que para resumir esa palabra milicia en cuanto al reino de Dios, lo diríamos que es orden y disciplina. Totalmente. Yo creo que aquí es donde empieza el encargo de Pablo a Timoteo, para que él empiece a poner orden en las iglesias y empiece a hacer una serie de cosas, porque ya Timoteo empezaba a ser un pastor. Pero sobre todo, pastor Jorge, lo que me llama la atención es que, aunque era una relación entre ellos de pastor y de discípulo, sobre todo era una relación de padre e hijo, porque cuando Pablo se refería a Timoteo le decía hijo. En el inicio de las cartas le decía a mi hijo amado. Entonces yo creo que lo importante de la vida cristiana también es saber a quién le dejamos ese legado. No solamente están los hijos físicos, sino los hijos espirituales. Y para Timoteo, Pablo era un modelo a seguir, no solo como pastor, sino también como padre. Y porque me llama la atención, pastor, creo que Pablo no tuvo un padre. Timoteo no tuvo un padre, entonces Pablo pasó a ser como un padre espiritual para él, y tal vez un padre también en muchas cosas, ¿no? Claro que sí. Y el encargo de Pablo es que milite bien, que lo haga bien.
Entonces es muy importante este primer consejo. Pero también hay otro consejo, pastor, que es orar por las autoridades. Y en esto pues creo que sí, el pastor Jorge ha sido un ejemplo para todos nosotros en estos 30 años. Y creo que, pastor, ese es su mayor legado para nosotros. Claro que sí, Andrés. Entonces, orar por las autoridades. El apóstol Pablo le estaba enseñando a Timoteo unos fundamentos muy claros que le iban a servir para toda su vida. Y entonces, como nuestra enseñanza es muy bíblica y muy cristocéntrica, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. 1 Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué bonito lo que Pablo imparte sobre su hijo Timoteo, sobre ese discípulo, y le enseñó a que orar por las autoridades. Y claro, como dice Andrés, pues debemos por quién orar. Claro, debemos orar por nuestro presidente, debemos orar por la alcaldesa que tenemos, por los gobernadores, por todas las autoridades. Eso debemos hacerlo. Pero también nosotros tenemos unas autoridades espirituales como nuestro hermano Antonio Cortés, la hermana Ruth, nuestros apóstoles, el apóstol Fabio, su esposa Ruth y toda una serie de autoridades que hay. Entonces, quisiéramos hacer una oración por las autoridades en este momento. ¿Oramos, Andrés, le parece? Oremos, pastor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esos legados tan hermosos que tú dejaste, el apóstol Pablo al joven Timoteo, pero eso hoy lo tenemos y es un legado también de la iglesia. Oramos por el señor presidente, nuestro presidente Duque, oramos por la alcaldesa Claudia, oramos por los gobernadores, oramos por los senadores, oramos por los representantes a la Cámara, oramos por los alcaldes, oramos por las autoridades, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y también oramos por nuestras autoridades espirituales, nuestro hermano Antonio, la hermana Ruth, el apóstol Arturo, Señor, su esposa Patricia, oramos, estuvieron un poco delicados de salud, pero ya están bastante bien, bastante recuperados. Gracias por la oración del pueblo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, entonces, Andrés, pues también creo que hay un llamado pastoral, ¿no? Y me parece muy interesante que vamos... Pablo le enseña a que camine por la buena milicia. 1, 2, orar por las autoridades. 3, vamos a ver que hay un llamado pastoral. ¿Cómo te parece eso, Andrés? A mí me parece increíble porque creo que es precisamente eso. Pablo tenía un corazón de pastor, un corazón de padre, y eso era lo que le quería transmitir a Timoteo, lo mismo que él era. Claro, entonces, nuevamente vamos con la palabra de Dios. 1 Timoteo 3, 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, miramos en la otra versión y dice anciano, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o el anciano como autoridad sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, estas recomendaciones son muy buenas, Andrés, porque esto le iba a dar el carácter. El apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo cómo ser un buen ministro, cómo llegar a ser con el tiempo un buen anciano, una buena autoridad, un buen ejemplo. Y de verdad, iglesia, mire, esto no se trata de no haga, no mire, no toque.
Se trata es de obedecer. Y si Dios lo dice en su palabra, aprendamos a obedecer. Si yo creo que si obedecemos la palabra, pues sencillamente Dios nos va a bendecir. Y eso fue lo que hizo el joven Timoteo, que obedeció a su líder, obedeció la palabra de Dios, y miren el legado tan hermoso que él dejó. Y hay algo muy importante que pues yo ya llevo un buen tiempo en el ministerio, ya estamos en 30 años de ministerio y realmente empezamos muy jóvenes el ministerio, pero algo bien bonito es la juventud. Y en eso pues creo que el joven Timoteo estuvo muy joven en ese momento, entonces creo que Andrés tiene que hablarnos algo de la juventud, que yo ya no la tengo, pero que mi juventud fue para servir al Señor. Entonces, Andrés. Sí, pastor, gracias. El cuarto punto, iglesia, para que lo tengan presente, es juventud, el más precioso tesoro, el divino tesoro. Y la palabra dice en 1 de Timoteo 4, versículos 12 y 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, claro, este punto es muy importante, pero aquí, pastor, hace énfasis especialmente en la juventud, ¿cierto? Entonces yo quiero pues pedir permiso y dirigirme específicamente a los jóvenes. Es muy importante, jóvenes, está bien que nadie los tenga en poco porque ustedes son precisamente esto, jóvenes, pero tampoco ustedes deben enorgullecerse en su juventud para desaprovecharla. Al contrario, ustedes deben ser, como le decía Pablo a Timoteo que fuera, que se ocupara en la palabra, se refiere a la palabra de Dios, en la conducta, en ser ejemplo, en amor, en amar a las personas, en espíritu, en fe y en pureza, en buscar a Dios constantemente. Y en el último versículo le dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí Pablo le está encargando a Timoteo, creo que lo más importante, y es que replique eso que él le ha enseñado. Jóvenes, eso que ustedes han aprendido, ese buen testimonio que ustedes han aprendido de la iglesia y de sus familias, deben replicarlo siendo ejemplo afuera para que otros deseen también llegar a los pies de Dios. Creo que la mejor forma de aprovechar la juventud, pastor, me parece a mí, es precisamente siendo un buen ejemplo de todo eso que hemos aprendido de los mayores y que nos han enseñado con tanto amor y con tanto sacrificio. Pero también, pues esto tiene una consecuencia, y es que al desarrollarse uno como joven y en lo que uno aprende, pues descubre unos dones, ¿cierto? Claro. Uno tiene dones, entonces el pastor nos va a decir lo importante que son nuestros dones. Bueno, más que consecuencia es un resultado, ¿no? Es un resultado pues de obedecer, y claro, me encanta cómo Pablo le decía al joven Timoteo, oiga, pilas con la lectura, pilas con la exhortación, ¿no? Con cada día mejorar. Y la enseñanza, qué hermosa enseñanza. Pero ahora vamos a hablar de lo que acaba de decir Andrés, no descuides tu don. Mire, Dios nos bendice con favores y misericordias. Y 1 Timoteo 4:4 dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Se refiere al servicio, se refiere a un liderazgo, se refiere a un pastorado. ¿Y qué es eso? Es que la semana, en días pasados, estábamos leyendo, por ejemplo, cómo Moisés, en un momento determinado, imparte su bendición sobre Josué y le imparte la autoridad y le imparte muchas cosas, y yo pienso que en esta parte nosotros lo hablábamos con Andrés antes del estudio, mirar lo que se ha impartido, los dones que se han impartido por la gracia de Dios a muchos líderes y personas que hoy están sirviendo a Dios en diferentes lugares, pastores y misioneros que han salido de este lugar y de este ministerio, y yo digo de este ministerio Centro de Desarrollo Integral. Somos toda una iglesia y me parece hermoso, ¿no? No descuides el don que fue impartido. Nosotros debemos anhelar, Andrés, esa impartición
que da una autoridad, que da un anciano, que da, como dice la Biblia, un obispo, ¿no? Y no solo lo que se imparte, sino también es la autoridad, es el ejemplo también que se imparte en un momento determinado. Entonces, pues realmente me encanta. Pero esto también lleva a otro complemento y nos lleva a otro punto. Aviva el fuego que hay en ti. Andrés, tienes que avivar ese fuego que hay en ti. Así es, Paz. Mira que me llama mucho la atención porque ya aquí es segunda de Timoteo, ya es la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo. Y el versículo es segunda de Timoteo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y pues, pastor, avivar el fuego, viene a mi mente la imagen de una fogata. Cuando uno está encendiendo una fogata, ¿cómo sufre al principio para poder que ese fuego se empiece a dar, cierto? Y después, claro, eso empieza a consumir y ese fuego crece y luego uno tiene que esforzarse por mantenerlo para lo que sea que uno esté haciendo, ¿cierto? La fogata es importante, pero uno debe esforzarse porque ese fuego se mantenga y debe estarlo alimentando cada momento. Y me llama mucho la atención porque en el pasado yo recuerdo que muchos hombres de Dios no tenían la palabra ni tenían muchas cosas, lo que ellos tenían era la oración. Y lo que ellos hacían para avivar ese fuego y para que, por ejemplo, a Daniel le dijeran que tenía un espíritu superior, era que ellos avivaban ese fuego por medio de la oración. Sí. Eran hombres consagrados a la oración, pero eran jóvenes. Aquí vuelvo y toco el tema de los jóvenes, que es muy importante en el legado. Eran jóvenes, ellos eran niños. Dios siempre llamó a chicos. Samuel tenía 12 años, Jesús en el templo tenía 12 años, José tenía 17 años cuando empezó a tener visiones, Daniel tenía 15, 16 años cuando llegó a Babilonia, David tenía 15 años cuando fue escogido como rey por Dios, y ellos eran hombres que adoraban y oraban con el corazón. Entonces creo que la mayor forma, pastor, que a mi mente viene en este momento de avivar el fuego de Dios es tener una vida de oración. Además, amén, porque hablando de trascendencia y legado, es el mayor ejemplo que hemos recibido de parte del pastor. Gracias, Andrés. Sí, pues yo siempre he dicho que Dios nos ha coronado de favores y misericordias y yo fluyo en varias cosas, pero algo que siempre he dicho en todos los escenarios es que lo que ha mantenido el fuego de Dios, lo que Andrés está diciendo, la oración. Y creo que el mejor legado que podemos recibir jóvenes y toda la iglesia es la oración, ¿cierto? Porque la oración es la columna que sostiene la iglesia, y esa iglesia se ha sostenido por la oración de esos ancianos, de esas personas adultas que están orando todo el tiempo por nosotros, y bendecimos a ustedes que han orado por ustedes que han orado por esa nueva juventud, por los que van a recibir el legado, por los nuevos niños que se mantengan fieles y firmes a Dios, y el elemento principal, la oración, Andrés. Sí. Y el séptimo punto, pastor, esforzarnos. Esfuérzate. Wow. Es muy interesante esa parte de esfuérzate. Segunda de Timoteo 2, 1 al 2 dice: tú pues, hijo mío, ¿qué? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. Dos cosas muy importantes. Aquí en la iglesia no existe la meritocracia ni las palancas, para nada. Aquí lo que existe en la iglesia es el llamado de Dios, y Dios llama a muchas personas, pero Dios los llama a través del ejemplo de otros. Pero hay esa palabra esfuérzate, Andrés, que la encontramos en la Biblia en muchos lugares, en muchos pasajes. Esfuérzate y sé valiente, y a hombres fieles. Dos cualidades tan importantes. Creo que tú tienes algo que decir de la palabra esfuérzate. Sí, Dios se la transmitió directamente a Josué, y esta vez no fue por medio de Moisés, sino directamente le pidió que se esforzara y fuera valiente para cumplir con la tarea que le había encomendado. Es algo muy importante. Claro, entonces esfuérzate, muchachos.
Iglesia, esforcémonos a ser valientes, como dice la Escritura, pero también a ser hombres fieles. Pero hay otra cosa que 2 Timoteo 2, 6, 7 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En la iglesia, Pablo le estaba enseñando a Timoteo que las cosas en la iglesia no son tan fáciles, no es como el facilismo que hoy estamos viviendo, sino que hay que esforzarnos, hay que ser hombres idóneos, pero hay que trabajar para comer de los frutos. Jóvenes, hay que trabajar. Yo tengo un dicho, y creo que Andrés lo habrá escuchado en algunas veces, ¿no? El que está comedido, come lo que está escondido. Y eso quiere decir, trabajemos, ¿no? Y gracias, porque los que trabajan reciben lugares de honra. Y Dios dice que el que más tiene talentos, más se le da. Y el que le dio miedo y el que le dio pereza, pues le quitaron el talento que tenía. Entonces yo pienso que en la iglesia debemos, el legado que recibió Timoteo fue: esfuérzate, hombres fieles, y hay que trabajar. Bueno, también hay un punto muy importante que Andrés va a hablar un poquito de ese, ya es el punto 8, ya estamos en la recta final. Es: frente a la tentación, huye. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pastor, yo creo que habla, pues obviamente, a los jóvenes, porque Timoteo era un joven, ¿cierto? Pero aquí nos habla a todos, habla muy importante de la tentación, de las pasiones. Y en una enseñanza que los dos escuchamos, pastor, lo recuerda, decían y nos explicaron: la tentación no es mala, la tentación es la tentación. Nosotros somos los que decidimos si la tentación se vuelve mala o simplemente pasa por nuestro lado y nosotros no la determinamos. Nosotros debemos huir. Creo que como hizo José, no tuvo miedo, él prefirió huir que fallarle a Dios. Fue más importante eso, siendo un joven, ¿cierto? Entonces creo que es esto, jóvenes, iglesia en general, CDI, todos los que nos están escuchando. Huyamos de las pasiones, huyamos de la tentación. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Y dediquémonos más bien a buscar al Señor, pastor. Claro que sí. A buscarlo, a tener una intimidad y a tener una vida consagrada para el Señor. Claro que sí, Andrés. Bueno. Y entonces viene una parte que también me parece fundamental, esa herencia que le dejó el apóstol Pablo al joven Timoteo, ¿no? Porque quizás a todos nos gusta la iglesia puertas adentro. Aquí viene la iglesia misional, ¿no? Nos encanta que estamos hablando trascendencia y legado, pero también la iglesia misional. Y Andrés, la iglesia misional no es la que se queda adentro, sino la que sale afuera, ¿cierto? A evangelizar. Sí. Entonces, 2 Timoteo 4, 1 al 5 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. 4.2. Escuchemos todos, este es un mandato no solo de un legado de Pablo al joven Timoteo, sino de la iglesia para toda la iglesia. Entonces, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire, hoy hay una cantidad de doctrinas y de enseñanzas y de cosas tan extrañas y tan raras que por eso debemos aprender. Y Pablo le decía al joven Timoteo que dependiera de Dios, que fuera lleno del Espíritu Santo, pero que no solo se quedara con ese conocimiento, sino que lo llevara afuera. Y dice: y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tanta cosa. Por eso invitamos a las personas que nos escuchan por primera vez que hay que seguir la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia y transforma vidas, como transformó la del joven Timoteo. Y el 4.5, y ya para terminar, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Imagínese, Andrés, que predique la palabra en el 4.2
y en el 4:5 que haz obra de evangelista. ¿Cómo ves tú eso? Pues pastor, yo creo que es lo principal, es el mayor encargo, ¿no? Nosotros creo que el propósito nuestro en este mundo es dar a conocer a Jesucristo. La palabra dice que el deseo de Dios es que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y que tengan vida eterna. Y esto solamente se cumple si nosotros predicamos y hacemos obra de evangelista. No hay otra forma de cumplir con esto. Amén. Entonces, para usted que nos escucha por primera vez, ¿no? O quizás por segunda, y que de pronto ya está entendiendo y comprendiendo un poco mejor el mensaje de la palabra de Dios y de ver cómo el apóstol Pablo transmite todo esto al joven Timoteo. Hoy el Señor le está hablando a su corazón y es tiempo de que usted deje un legado, es tiempo de que usted deje a sus hijos físicos, pero también a otras personas un buen ejemplo. Y para tener un buen ejemplo necesitamos a Cristo en el corazón. Por eso haga esta oración. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Borra todos mis pecados y límpiame con tu preciosa sangre y dame a partir de ahorita la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque de hoy en adelante he entendido que debo dejar un legado, que debo dejar una herencia ministerial a mis hijos y a las personas que vienen detrás de nosotros. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Y Andrés, con esta oración, pues despedimos la enseñanza. Dios les bendiga. Pastor, por haberme invitado. Con mucho gusto. Dios les bendiga. Un abrazo. Vamos a dejar legado en el nombre de Jesús. Y después de este poderoso mensaje, nos queremos despedir como pareja con esta hermosa palabra. Proverbios 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. De todo corazón deseamos que esta semana sea una semana llena y cargada de bendiciones de parte de nuestro amado Dios. Les bendecimos. Bendecimos. Bye. Chao.